7:16 en contacto directo. Ayer ocurrió algo interesante en la Asamblea. Los asambleístas con 97 votos aprobaron casi el 80% del texto del informe que fue presentado por Vicente Tayano, el informe que reforma la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hoy nos acompaña precisamente desde nuestros estudios en Guayaquil el asambleísta Tayano. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. No solo que se aprobó, asambleísta, su informe, sino que en la votación de artículos por separado se aprobaron 9 de los 13 artículos individuales. ¿Hubo consenso? Bueno, hubo consenso, yo diría que en el 80%, tal vez un poco más de la ley. La evidencia son los votos. Me parece que más de las 2/3 partes de la Asamblea votó en favor de la primera votación general, es decir, de los artículos en los que no teníamos desacuerdos. Votó Alianza País y votamos todos los bloques legislativos, es decir, ahí hay la aprobación de más de las 2/3 partes de la legislatura, en más del 80% de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que por cierto es la ley de la primera función del Estado. El resto se logró consolidar una mayoría. Entonces, ¿cómo fue la votación? ¿Quiénes se abstuvieron de votar? Porque en el 80% del informe que se presenta, en efecto, por lo menos la mitad del oficialismo votó a favor. Sí, más de la mitad del oficialismo votó a favor porque era una gran parte de la ley que no había desacuerdos, que habíamos. Esta es una ley que la hemos venido debatiendo esta reforma la hemos venido debatiendo con todos los bloques legislativos desde hace más de un año y medio tal vez. La tenemos lista para votación desde hace casi 3 meses y hemos venido posponiendo por una u otra circunstancia, precisamente tratando por ser nuestra ley, por ser la ley orgánica de la primera función del Estado, buscar consensos, tratar de hacerla con la mayor cantidad de consensos entre todos los bloques legislativos. Hasta el último momento hemos estado tratando de consensuar, inclusive con el bloque de Alianza País, determinados temas que creemos que son necesarios o que eran necesarios incorporarlos al proyecto de ley. En los puntos donde todavía había diferencias, como la inmunidad parlamentaria, fiscalización o la capacidad del Pleno para autoconvocarse, o que con mayoría simple se pueda cambiar el orden del día, usted propuso que esos temas se voten por separado y así ocurrió. Algunos otros quedaron pendientes para el próximo miércoles, pero sí se aprobaron temas que son importantes, en los que, por ejemplo, en principio no había un acuerdo con el oficialismo. Por ejemplo, que la Asamblea ha pedido de mayoría absoluta ya pueda reunirse o autoconvocarse en cualquier parte del territorio nacional. Bueno, y eso no es una novedad, Steffi, eso ha existido en el Ecuador desde hace muchísimos años en las leyes orgánicas de la función legislativa que se han venido sucediendo, la posibilidad de que la representación máxima, que es el plenario, en donde está la diversidad de los partidos y movimientos políticos y la representación de las 24 provincias del Ecuador, tenga la posibilidad de pedirle al presidente de la Asamblea, de la legislatura. Así lo pusimos ahora. Antes simplemente tenía la posibilidad de autoconvocarse y designar, si no estaba el presidente, designar un presidente ad hoc. Ahora establecimos para guardar un poco más la institucionalidad, que pudiéramos solicitar, que puedan solicitar los legisladores al presidente de manera obligatoria, que se pueda sesionar por distintos temas, porque de pronto hay temas de coyuntura que a los presidentes, no necesariamente al presidente Cordero, a los presidentes de la legislatura no le conviene tratar en ese momento por coyunturas políticas. Entonces el Pleno dispone al presidente sesionar con determinado tema en determinado lugar. Eso es lo que hemos aprobado. Hay reformas también en temas de legislación que se aprobaron, como el que sea una comisión especializada, la que incluya las observaciones que surgen en un debate para incluirlo en el texto final. Ya no será solamente el asambleísta ponente, pero también quedó establecido el trámite de los proyectos económicos urgentes. ¿Por qué era, asambleísta, importante dejar definido qué ocurre cuando no hay, por ejemplo, un informe desde la comisión? Mire, las cosas se deben de ir mejorando en el camino y esta ley tiene ya 2 años y medio de prueba, la ley que estamos reformando, y hay varias falencias, muchas falencias que las hemos ido sintiendo quienes dirigen la Asamblea y quienes estamos fuera
de la dirección de la Asamblea. Entre ellos, por ejemplo, fíjese usted, acaba de suceder un problema, es que una de las comisiones resulta que por X o Y circunstancia no elaboró un informe para ser debatido en la Asamblea, en un tema tremendamente importante, como es un tema de impuestos. Y resulta que terminó pasando por el Ministerio de la Ley un tema de impuestos sin ser debatido por la Asamblea, como si estuviésemos en el siglo XVII todavía. Entonces, para evitar esto, le estamos dando la posibilidad al presidente de la legislatura, al presidente del primer poder del Estado, en el caso de que no haya informe para primero o segundo debate, llevar el tema conforme lo envía el Ejecutivo a una discusión en el plenario, a efecto de que sea el plenario que resuelva, y que luego se tomen las observaciones y el presidente pueda designar un ponente de la ley para poder dar un resultado al país, para que no pasen los 30 días y simplemente la ley pase por el Ministerio de la Ley. Con algunas de estas reformas aprobadas ya, aquí está lo interesante. Su proyecto, casi en un 80%, es aprobado en consenso con oposición y oficialismo. El texto, pero también algunos de los artículos, 9 de los 13. Ahora, ¿de qué servirán estos acuerdos, este consenso? Si ya hay quienes están sosteniendo, entre ellos el presidente de la República, que las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, que es lo que están discutiendo ahorita, deben ir para el veto del presidente, es decir, que el veto podría cambiar lo que guste en la ley que rige para la Asamblea. Bueno, mire, ahí yo creo que hay un error, porque hay precedentes legislativos en la mayoría de los países del mundo que la ley de la función, de esta función del Estado, de la función que hacen las leyes, no tiene la posibilidad de ser vetada. En este país, en el Ecuador, desde 1835 inclusive, es decir, hace muchísimo tiempo atrás, se viene estableciendo el hecho de esta autonomía de la función legislativa del Estado, y esto tiene su razón de ser, porque ¿qué es lo que hace el Congreso? Tiene dos labores fundamentales: la primera, legislar, y la segunda, fiscalizar. ¿Pero a quién fiscaliza? Fiscaliza a todas las instituciones del Estado, y entre ellas, indiscutiblemente, a la primera función que fiscaliza es a la función ejecutiva, porque tiene la función ejecutiva la facultad de administrar el Estado. Esta administración del Estado debe tener un control, y este control es precisamente a través de la función legislativa. Es por este razonamiento de antecedente histórico, inclusive, que no permite que esta ley, que es la primera ley del Estado, sea vetada por quien va a ser juzgado por esta ley. Asambleísta, pero hay algo más, de ahí la importancia de la autonomía del legislativo en ese sentido, pero hay algo más, porque el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y la podemos poner en pantalla para que las lean nuestros televidentes, dice claramente: los proyectos de ley que aprueben, modifiquen o deroguen la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez aprobados en segundo debate por el Pleno, serán enviados directamente al registro oficial para su publicación. Esto lo aprobó el Congresillo cuando tenía mayoría absoluta el oficialismo. ¿Por qué habrían de no quererlo aplicar ahora? Parecería entonces que lo aplican cuando conviene y cuando no. Si no tiene lógica que esta ley tenga veto, porque esto significaría que quien va a ser fiscalizado puede simplemente vetar la ley, y como estamos acostumbrados en el Ecuador, que en el veto prácticamente hacemos una nueva ley, sería inútil cualquier reforma que se pretenda hacer a la ley orgánica de la función legislativa. Es más, lo que usted acaba de señalar está en la propia ley que se hizo en el Congresillo. Esa ley, cuando se publicó, con toda razón, no fue pues vetada, no se mandó al presidente de la República, justamente por este precedente de autogobierno de la función legislativa en cualquier país del mundo. Luego hicimos una reforma, me parece que en el año 2010, a esta ley orgánica de la función legislativa, con una mayoría de Alianza País, y tampoco pues esta reforma fue al veto presidencial. Ahora, cuando estamos haciendo una reforma que es eminentemente necesaria para el desarrollo de la primera función del Estado, con el propósito de darle autonomía y fundamentalmente de fiscalizar. Si el corazón, la columna vertebral de esta reforma, Steffi, es el tema de cambiar la forma de fiscalizar en el Ecuador, porque lamentablemente con esta ley nos hemos pasado 2 años y medio y no hemos podido ejercer la principal función que tiene esta primera función del Estado, que es la función legislativa, que es la de fiscalizar.
Sobre ese tema, precisamente, todavía al parecer no hay acuerdo, o queda pendiente para la próxima semana, el miércoles, el tema de la fiscalización. Es otro de los puntos que se votará de manera individual. Usted, como asambleísta ponente y con el antecedente de lo que acaba de ocurrir ayer en la Asamblea, ¿cree que tendrán los votos para que el Pleno pueda recuperar esta capacidad fiscalizadora y decidir si procede o se archiva un juicio político? Bueno, mire, yo creo que habemos legisladores en la función legislativa que queremos ejercer nuestra función. Yo estoy convencido de que, a pesar de que dependemos en mucho de los votos de los legisladores independientes, hay un consenso generalizado al interior de la función legislativa. Y yo creo que de la opinión pública del país, de que se requiere devolverle esta función del Estado, esta facultad fiscalizadora. Porque, sinceramente, Estefi y conciudadanos, si no vamos a tener la posibilidad de ejercer esta que es prácticamente la función más importante de este poder del Estado, creo que estamos ganándonos un sueldo en forma indebida, porque no estamos cumpliendo lo que debemos hacer. Y ahí sí le doy la razón al presidente de la República. Debería de llamar a la muerte cruzada, señor presidente, si no hay la posibilidad de fiscalizar en la primera función del Estado. Vicente Tayano, asambleísta por el PRIAN, acompañándonos de esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.